Hola, buenas tardes o buenos días, según donde nos veáis. Bienvenidos a este webinar de la Comunidad de los Tres Principios en Español, 3PSP. Es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy tenemos el honor de estar con Mara, que nos va a hablar sobre ¿me lo creo o no me lo creo? Le podemos dejar a la Margarita decidir cuán creativos somos. Al final también será si le creo o no a la Margarita. La creatividad es como un acto de fe. Si crees en tu potencial creativo, te darás cuenta que te acompaña en todo momento. Así como si pierdes la fe, no la verás, pero ahí estará. No busques tu creatividad, solo encuéntrala. Sobre Mara, podemos decir que lleva más de 10 años facilitando talleres de creatividad e innovación para empresas, universidades y fundaciones, convencida del poder creativo y creador que todos tenemos y que está a nuestra disposición en cualquier momento. Cuestionadora profesional, y ahora al ver la vida desde los tres principios, va descubriendo y descubriéndose una profundidad y un gozo inagotable. Bienvenida, Mara, cuando quieras. Muchas gracias, Charo. No saben lo contenta que estoy de estar aquí y lo que implica estar aquí, porque sí implica muchas cosas. Y aunque tenía yo otro tema que le había contado a Laura que quería explorar, creo que este es el que hoy tenía que explorar y es, ¿me la creo o no me la creo? ¿Y por qué creo que este es el tema que tenía que explorar? Que voy a empezar a platicarles cómo fue mi entrada a los tres principios, en donde yo tenía una creencia muy clara, en donde decía, yo no soy coach. Y aquí Laura y Marina pueden corroborar mi creencia. Y entonces alrededor de yo no soy coach, pues yo iba viendo toda la vida y desde ahí me defendía de si podía yo estar en estos espacios o hacer estos acompañamientos o no. Y entonces, para empezar, quiero que cada uno de ustedes, sin que me lo diga, piensen cómo terminarían esta frase. Yo soy rayita o yo no soy rayita, la que quieran, en negación o en afirmación. No me la tienen que decir, simplemente piensen y digan, yo soy, como yo dije, yo no soy coach. Bueno, ustedes piensen la que quieran. Supongo que no está difícil. ¿Ya todos la tienen? Voy a asumir que sí. Mara, a Sí, mí se me cortó la voz y no te escuché. ¿no? ¿No me escuchaste de que tenías que poner tu oración de yo soy y una rayita? ¿O yo no soy y una rayita? Ya que lo hagan mentalmente, no tienen que escribirlo. Y sin poner en duda si son o no son lo que escribieron, porque no me voy a meter en eso, nada más quiero preguntarles, ¿en dónde habita esa creencia? ¿Quién me puede decir en dónde habita esa creencia? Karen hizo así, o sea que supongo que aquí, ¿no? Dentro de uno. ¿Quién cree que eso es así? Supongo que están haciendo así, ¿no? ¿Y quién creó esa creencia? Ok, entonces creo que estamos todos en el canal de que la creencia está aquí, quien se la cree es uno y quien la creó es uno. Y aquí viene lo divertido, porque generalmente estas creencias nos dicen que nos las vamos armando, nos las vamos creyendo conforme lo que la gente nos dice que somos o cómo nos ve. Y entonces yo les puedo decir que muchos de mis compañeros en 3P me decían que yo ya era coach, pero yo no lo creía. Y como yo no lo creía, pues yo no lo veía. Entonces, aquí está interesante porque no es lo que los otros ven en ti, sino lo que tú estás creyendo de ti.
Y entonces paso a la siguiente como reflexión, que hoy en la mañana que estaba pensando cómo articular todo esto, dije, bueno, pues como me encantan las palabras, me voy a ir a la definición de creencia, ¿no? Porque si voy a estar hablando alrededor de la creencia, y entonces la tengo aquí apuntada. Creencia es aquello que se cree, certeza que se tiene de una cosa. Y entonces ahí viene la palabra certeza. Pareciera que una creencia es una certeza que se tiene de una cosa. Y entonces si yo creo esta creencia, estoy creando mis certezas. Y esas certezas, como ya las veo como certezas, pues no las cuestiono. Porque he ido creyendo que esas certezas son pues la realidad. Y entonces luego dije, bueno, una creencia entonces es una certeza y al final una certeza o una creencia es un pensamiento. Lo que yo pienso de una cosa. Pero creo que la creencia es todavía más que un pensamiento. Es como que los pensamientos son eslabones. Una creencia está llena de varios pensamientos que confirman esa creencia. A ver si no los empiezo a hacer bolas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy alta, ¿no? Entonces, yo puedo creer que soy alta y entonces tengo muchos pensamientos alrededor de eso, en donde digo, pues es que soy la más alta de mi familia, entonces Mara es alta. Soy la más alta de mis amigas, Mara es alta, ¿no? Y entonces yo voy creyendo, voy reafirmando con varios pensamientos que soy alta. Claro que si voy a Alemania, pues Mara pues no es tan alta, ¿no? Mara quizá es la media de las de allá, ¿no? Y entonces podría yo ver que en Alemania mi creencia no es tan válida, ¿no? Y entonces, y como es, ahorita pongo ejemplos muy comunes o muy fáciles de interpretar, pero en realidad así nos vamos creando estas creencias. Son una serie de pensamientos que nos vamos creyendo y que se van como convenciendo uno al otro y entonces termina ya siendo pues una certeza. Y al final estos pensamientos, como ya sabemos, están pegados a emociones. Y en las creencias, pues ya no vemos toda esta cadenita de pensamientos, sino nada más vemos esta gran emoción que me produce mi creencia, ¿no? Mi creencia de ser alta me puede hacer sentir poderosa, X, ¿no? O sea, realmente eso también es otra creencia. Y entonces ahí vamos por la vida con todas nuestras cadenas de pensamientos o eslabones de pensamientos que hacen estas creencias. Y eso me lleva a pensar que entonces una creencia, que es un pensamiento, es al final una invención mental. Me lo estoy inventando. Y cada uno de nosotros va inventándose sus creencias. Y ahí vamos por la vida teniendo estas certezas de estas invenciones que nos hicimos y que nos dan una identidad y nos vamos creando alrededor de eso. Si vuelven a ver su respuesta de yo soy o yo no soy, pues imagínense, ¿no? O sea, ahí hay toda una ilusión mental que tienen alrededor de esto. Y entonces luego viene, un poco como ponía yo en mi título, que una creencia crea tu realidad. Y como la creencia es desde donde nosotros estamos viendo todo, así es como empezamos a ver el mundo. Y les voy a platicar una anécdota igual, muy coloquial, pero que nos puede llevar a cómo una creencia nos crea nuestra realidad. Hace unos años conocí a un personaje, a un hombre, y todo iba bien, platicábamos muy a gusto, todo era perfecto, hasta que un día me dice que él creía que la Tierra era plana. Y entonces entré en conflicto, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo? Y le preguntaba, ¿cómo que la Tierra es plana? Claro, la Tierra es plana
Y me empezó a mandar videos, me empezó a mandar un montón de información que por supuesto él creía que era verdad. Y todos justificaban que la Tierra era plana. Si yo oía esos videos, la Tierra era plana. Pero resulta que mi creencia era pues, que la ciencia ya me dijo que la Tierra es esférica. Ni él ni yo hemos visto la Tierra de fuera. O sea, punto, ¿no? Los dos estábamos creyendo eso. Pero mi creencia era que la Tierra era redonda porque yo creo en la ciencia y porque la ciencia es lo que nos ha dicho. Y él me decía que la NASA había inventado todo eso y que vivíamos todos bajo un poder, ¿no? Independientemente si alguno de ustedes crea que la Tierra es plana o no es plana, esa creencia cambió su realidad porque no nos volvimos a escribir. Punto, o sea, se acabó, ¿no? Entonces, si yo hubiera sido terraplanista, pues quizás sería un romance maravilloso, pero pues resultó que su creencia y mi creencia chocaban y nuestras creencias no iban juntas. Entonces, ahí queda muy claro que la creencia, nuestra creencia, va armando nuestra realidad. Vamos escogiendo y vamos viviéndola conforme lo que estamos viendo. Y entonces, aquí viene una pregunta que voy a necesitar que estén muy atentos porque cuando me la cuestioné dije, ay Dios, va. ¿Quién crea la realidad que se crea por la creencia que tú mismo estás creando? La voy a repetir porque está enredada. ¿Quién crea la realidad que se crea por la creencia que tú mismo estás creando? ¿Quién? Entonces nos vamos creando creencias que van creando nuestra realidad. Y luego me dicen que no somos creativos. Cuando en realidad nos estamos también creando la creencia que no somos creativos. Y este poder creador es realmente el que nos hace experimentar la vida, experimentar todo, y vamos por la vida creando nuestras creencias para crear nuestra experiencia. Pero como creemos que es una certeza lo que estamos, nuestras creencias que nos estamos creando, entonces ya no las cuestionamos. Y justo la creatividad sale cuando te cuestionas todo aquello que das por sentado. Y entonces cuando empiezas a cuestionar tus creencias, es cuando realmente empiezas a ver pues todo ese potencial que quizá no estabas viendo porque estabas viendo el mundo a través de lo que creías que era verdad o de tu verdad y no era la única verdad. Y entonces, ahora, cuando pregunto si si eres o no eres creativo o eres o no eres creador, ya lo veo desde este lado, en donde realmente somos los creadores de todo. Nuestra creatividad va mucho más allá. Y si no nos la creemos, nos va a costar mucho crear. Nos va a costar mucho estar convencidos de este poder creador. Y voy a regresarme a cómo empecé esta charla, en donde yo decía, yo no soy coach, y desde ahí yo veía todo. En el momento en el que me quité esa creencia, se empezó a crear una realidad alrededor mío, en donde mágicamente estoy recibiendo peticiones, estoy viendo que la gente me busca para que los ayude, los acompañe alrededor de esto. Y quizá, y no sé si estos términos que hay ahora de creencia limitante o no limitante son creencias al fin, ¿no? Y entonces esta creencia yo la estoy como ofreciendo ahorita de,
pues ya me quito el velo de que sí soy coach o soy acompañante o soy como quieran decir en acompañante en esta experiencia de vida. Y entonces empiezo a recibir esas cosas y estoy de alguna manera creando mi realidad, porque la otra realidad, la que me pasé año y medio después de mi curso, era en la negación de que yo no era coach. Y si al final nos damos cuenta que somos esos creadores, en realidad esta Margarita que puso en la imagen en donde dice me la creo o no me la creo, pues puede ser alrededor de la creatividad, como puede ser alrededor de cualquier cosa que quieran poner en esa Margarita. Y hasta aquí llego, no sé si los hice bolas o... Jenny, qué bueno que levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mara, muchas gracias. Me encantan siempre los temas que traes sobre la mesa. Y estaba pensando que gracias a este entendimiento, me he dado cuenta que en todo momento estamos creando, nos demos cuenta o no. Y qué padre que gracias al entendimiento, ahora como que seamos conscientes de lo que queremos crear, ¿no? Porque antes, pues lo creábamos sin saber. Y entonces ahí es como donde entra todo eso de que soy, no soy, ¿no? Y ahora qué padre poder como darnos cuenta y decir, no, pues sí soy, ¿no? Muchas gracias, Mara. Gracias, Jenny. Y claro, es que esta parte de la conciencia es la que te hace darte cuenta, tanto si estás creyendo que no creas como si creas, y si te estás creando barreras como si no te las estás creando, o si estás destrabando, o simplemente te hace ver desde dónde estás viéndolo, ¿no? Y con eso, en serio, ya es suficiente. Ni siquiera tienes que entrar a discutir si la Tierra es plana o no. No importa, es nada más que hay una creencia ahí. Gracias, Jenny. Julia. No, no te escuchamos, Julia. No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias por lo que nos has compartido. Me parece muy interesante porque justo en ese momento donde dices que cuando tú misma, o es lo que yo he entendido, que cuando tú misma te crees tus creencias, también estás creando. Entonces, con tan solo saber eso, o sea, darse cuenta de eso, es que ya con ese poquitito o con eso que parece poquitito, pero que es muy grande, se te abre un Canva en blanco que es extraordinario, ¿no? Porque, bueno, en mi caso personal, siempre he pensado que no era creativa, pero desde ese punto que lo he visto, que lo veo claro contigo, es realmente todos somos creativos, ¿no? Porque hasta esa creencia que teníamos la estamos creando, o sea, viene de nosotros. Y es emocionante, ¿no? Saberte Así es, creativo. Sí. así es. Y también es emocionante saber que esas creencias limitantes son simplemente eso, una creencia, algo que nos hemos creado y que no tiene fundamento, ¿no? Y eso también te libera. Y justo ahí, esto que dices que te libera, la creatividad, ¿cómo se siente? Es en gozo, o sea, la creatividad es alegría, es gozo, o sea, cuando estás en flujo creativo, bueno, nadie te detiene. Entonces, si una creencia sientes que, que no te está dejando ser o expresar o sentir este gozo, pues nada más hay que ver qué creencia es, ¿no? O sea, independientemente que te pongas a cuestionarla, es nada más la ves y dices,
pues esta me sirve o no me sirve, me está haciendo sentir creativamente activa o creadora, sí o no. Y entonces ahí Así la es. puedes identificar, porque creo que hay muchas creencias, como les decía, que están ocultas, o sea, no se nos presentan tan obvias, ¿no? Ujú. Pero sí podemos sentir si estamos actuando desde la creación, desde este gozo o no. Así es. Y también me gustó mucho esa parte donde dices que uno ya da por sentado tal creencia y ya está, pues así es, ¿no? Y ya no rebuscas más, ya no buscas más, sino simplemente es. Pero realmente no es eso, es algo que nos hemos creado y que no Sí, existe, ¿no? Muchas gracias, me a encantó. ti, Julia. Gracias, Julia. Karen, Hola a todos. Y ahorita me vino a la mente cómo estas creencias nos separan o nos unen de nosotros mismos y de los demás, como en el caso de esta persona de la Tierra es plana y yo redonda, pero no, pero sí, en esta como discusión o en esta separación de ideas y de pensamientos. Y así nos pasa con nuestros hijos, parejas, amigos, mundo, trabajo, todo, como nos une o nos separa. Cuando la experiencia de unirnos a nosotros mismos, dejándonos de creer esa creencia, nos Debería unir. separa de la creencia y nos une a Ajá. los demás, ¿no? Porque al final las creencias nos llenan de opiniones, ¿no? Yo tengo mi opinión y muchas creencias están llenas de juicios. Entonces, yo digo que las cosas son así. Tú dices que no son así, pues tú y yo no nos vamos a llevar bien. Ajá. Cuando en realidad, pues no importa, ¿no? O sea, hay algo mucho más allá de estas opiniones en donde pues te puedes llevar y escuchar a quien sea independientemente de estas creencias, ¿no? Sí, está muy bueno, nos separa, porque estás creando una realidad separada entonces. Separada cuando la invitación es a hacer unidad con el Exacto. todo, ¿no? Ujú. Gracias. A ti, Mike. gracias, Karen. Marina. Marina, Oye, me encanta a lo que apuntó Karen, porque al final del día, o sea, dices, sí, las creencias pues causan opiniones y también causan identidades, pero las creencias y las opiniones y las identidades pues todas están hechas de lo mismo, ¿no? O sea, todas nada más son pensamiento validado en el momento. Ahora, ¿cómo le hacemos? O sea, porque dijiste ahorita, cuando una creencia te está limitando o te está molestando o te está estorbando, pues ¿qué haces? Pero ¿qué pasa cuando no sabes qué es una creencia? Cuando tu creencia es un punto ciego. No sé, porque evidentemente la Tierra es plana o la Tierra es redonda, ok, Era es muy una obvio, claro. muy evidente, ¿no? Pero hay muchas creencias inconscientes que no las vemos, ¿no? Que hemos adquirido en el camino, pero no necesariamente estamos conscientes de ellas. Ahora, aunque no estemos conscientes de ellas, sí podemos sentir la molestia y la limitación, ¿cierto? Cierto. Entonces, a la hora de sentir la molestia o la limitación, pues ahí está la invitación a decir, ¿qué es esto? ¿No? ¿De dónde está viniendo? O cómo lo ves tú, Mara? A ver, cuéntame. Totalmente, y era lo que le decía a Julia, ¿no? O sea, cómo cuando estás en este flujo creativo, o sea, cuando realmente te sientes creador, estás en gozo, estás en alegría, estás como echado para adelante, si quieres verlo, ¿no? Y de repente llega algo que te frena, ¿no? Puede ser un miedo, puede ser una inseguridad, puede ser, no, como dices, no es algo que identificas, porque obviamente está detrás de algo que está tapado, ¿no? Que no sabes, las creencias no todas las tienes ahí, pero sí puedes sentirlo. Y entonces, yo en lo que me he divertido el último año y medio es que cuando lo siento, empiezo a jugar con eso.
Empiezo a decir, bueno, si no es esto, ¿cuántas 3 cosas, 4 cosas podría yo hacer en lugar de esto? O podría yo pensar al lado de esto, que al final otra vez es un acto creativo, ¿no? Y entonces empiezo a decir, puede ser esto, pero puede ser aquello, pero puede ser esto. Y entonces como que se minimiza, ¿no? Porque ya en lugar de que ser ese gran miedo, pues ya son muchas cosas chiquitas que pues ya como que el gran miedo dice, si no me vas a dar el protagonismo, yo me voy de aquí. Si no me vas a tomar en serio, pues, ¿para qué salí, no? Porque me Entonces, gusta ser el centro de todo. exacto. Oye, Mara, y otra cosa, o sea, dices, cuando estás en flujo creativo, estás echado para adelante. O sea, sí, siempre y cuando, estés en flujo creativo en positivo y estés consciente de que estás en flujo creativo. Sí, claro. Porque también nuestro sufrimiento es Ajá. creativo. Y cuando estamos creando sufrimiento y depresión, y También nos vamos como hilo de media, ¿eh? O sea, vamos como hilo de media, pero no es un disfrute. ¿Estamos de acuerdo? exacto. Ajá. Por eso está justo, si no te está gustando, si no te está haciendo sentir, no Gozo. sé, bonito, ¿no? O sea, o en paz, porque ni siquiera tiene que ser una cosa eufórica, ¿no? O sea, en paz contigo, entonces te puedes detener a curiosear qué hay ahí, ¿no? Y otra vez, sin clavarte en los porqués, ni en los para qué, ni, o sea, nada más como decir, estoy sintiendo algo ahí. Bien, bien. El flujo no para, El flujo no para, no para. somos Gracias. flujo. Vero, Gracias, Mara. Oye, y otra cosa interesante, bueno, esencialmente somos seres creativos, vamos siempre en flujo creativo, lo veamos o no, o nos haga felices o no. Pero la cosa interesante que encuentro de cuando nos damos cuenta de las creencias, de cómo nos va limitando y empezamos a deshacer estas creencias, porque las creencias son límites y son yo no me merezco, yo soy, me voy limitando y limitando y lo que va sucediendo que no me va gustando lo que estoy viendo. Pero cuando las empiezo a derrumbar, a deshacer, a desaprender, comienza algo súper interesante que es el amor propio, porque comienzo a verme como realmente soy. Comienzo a ver mi verdadera naturaleza, que las creencias me tenían absolutamente cegada de eso, porque lo que veía no me gustaba. Si soy tímida, soy introvertida, soy impaciente, lo que sea, eso no me gusta verlo. Pero cuando las empiezo a destruir, empieza a aparecer quién realmente soy y comienza el amor propio. Regreso, recuerdo quién soy, regreso al amor propio que era antes de las creencias de la primera infancia, empiezo a volver a amarme. Y eso lo he vivido yo con los principios, empezar a deshacerse toda esa limitación, toda esa careta que me había puesto y empiezo a descubrir a esta verdadera, no a la falsa ni a la llena de caretas que no me gustaban. Entonces, es un camino maravilloso. aquí lo interesante es que el creer que soy buena para la danza también es una creencia y no es limitante. O sea, las creencias en realidad, pues como las interpreten o como te hagan sentir, te limitan o no, porque si yo voy creyendo que soy la mejor, pues quizá no es tan limitante, ¿no? Creo que más bien es lo que hacemos con esas creencias o a las que les hacemos caso. Pero aún, fíjate, si yo me creo la mejor, eso tampoco me permite ver la realidad, porque no te estoy viendo a ti una igual, yo me estoy sintiendo superior a ti. Ajá.
Y entonces te das Entonces, cuenta que también me limita de alguna manera a no llegar a ti, a no, ¿me entiendes? ujú, Yo creo que en general, cuando aprendemos o empezamos a aprender a deshacer un poco historia, a verte a ti sin historia como un nuevo momento. Yo vivo momento a momento, mi vida es hoy, ahora, en este minuto, y cada segundo puedo elegir cómo vivirlo, sin la historia, exacto. porque esa historia me limita, sea lo que sea, si me siento superior o me siento inferior, si me siento la más macanuda, como si me siento la última, Ajá. siempre me va a limitar. Porque pareciera que hay que inyectarnos creencias de sí podemos, sí somos buenos. Porque Y además no, yo en ya tengo realidad una también son imagen, historias. o sea, es como tengo una idea de quién soy yo y ya eso es un límite. Si vivo el siguiente momento, el momento presente, sin mi imagen, sin mi historia y sin la historia que yo veo de ti, porque es lo mismo decir, no, es que la Mara es así, así, ya no te estoy viendo, lo que estoy viendo es mí, Claro, tus idea de juicios y mí lo que ves. o de mí. Si yo voy como la mejor, yo soy la más inteligente, la mejor en baile, la mejor, voy con una idea de mí, ya, que me limita. Y por eso empecé el ejercicio pidiéndoles que ellos rellenaran yo soy o yo no soy una Yo rayita, soy nomás, porque esa también es una ilusión. sin Lo que apellido, hayas puesto después de esa rayita, al final es un pensamiento y es algo que todo. te Sin inventaste. apellido tiene que ser, yo soy. Punto. Exacto. Gracias, Vero. Gracias a ti. Gracias, Vero. Ofe. Hola a todos, qué gusto estar aquí. Estoy emocionada de volver a tener estos espacios porque en lo personal me recalibran. Es así como que vuelve, regresa al presente. Y justo hacia allá voy. Han dicho tantas cosas que me mantienen totalmente atenta, presente. Y me encanta. Esto es solamente un pedacito de lo que yo viví. Es algo que ahorita decía nuestra querida Marina de cómo hacer con una creencia que no sé que es una creencia. Lo experimenté frente a ella, estando en presente. Cuando uno se permite estar en momento presente, así como decía Vero, sin juicios, porque yo ya no traigo esta lista de soy así, porque Marina es como mágica, me desarmó eso, soy así, de pronto, ¡zas! Fue aquí, presente, nada más. Recuerdo muy bien que yo le hice una pregunta o le compartí algo a Marina. Le dije, yo soy de Tlaxcala y provengo del lugar en donde se le llama la cuna de la prostitución. Y ella se quedó callada. Y en ese momento me di cuenta que yo tenía una creencia. Y más que una creencia, un juicio. Porque a mí me toca convivir con las chicas que se dedican a eso. Y me di cuenta y lo vi. O sea, dije, wow, aquí hay una creencia, aquí hay un juicio. Y en los siguientes encuentros traté de ir canvas en blanco. Ha sido tan hermoso que una de ellas me ha dicho, te invito a mi casa, soy muy buena cocinando. El pozole me queda, ¿te gusta? Y yo así, wow, lo que puede resultar después de ni tan siquiera tenía idea que tenía la creencia de esto, ¿no? Y luego además el juicio, no lo había visto, fue nada más en un instante, estando presente. Presente junto a una persona que no me estaba etiquetando tampoco, que me estaba viendo. Eso me llevó a verme. Digo, la magia de Marina, la verdad, pero fue algo extraordinario, fue algo que me quedé así, saboreando, experimentando y ha dado así más frutos y más frutos. Pasé de notar algo que no veía como creencia, de que lo tenía en el subconsciente, a verlo como juicio, a explorar qué pasaba. Y pues, esa pequeña parte nada más quería comentarla ahora que salió todo esto y pues lo agradezco de verdad, de corazón, de corazón.
Y creo que lo que es increíble de esto es que no estamos libres de creencias. O sea, esa fue una que se te cayó, pero igual pasada mañana se te cayó otra. Y a mí, y a Marina, y a todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, eso es lo mágico, porque entonces vas viendo cómo se van cayendo y te vas armando otras. O sea, es un juego interminable, porque no es de que, o sea, tiraste esa creencia, pero debes tener otras por ahí guardaditas, ¿no? Y entonces ya saber el caminito, o saber que se puede y que no estás perdiendo, al contrario, estás ganando mucho más de tu ser. Entonces, un poco al final del post ponía, no lo busques, encuéntralo. O sea, realmente ya vas encontrando que ahí está todo, ¿no? Ahí está todo y además te permite ir como con más ligereza en la vida, más ligereza. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Gracias. Gracias, Sofe. Marina. Sí, nada más quiero hacer una anotación sobre lo que dijo Ofe. Fíjense qué fregón lo que pasa cuando tu creencia no es enfrentada con otra creencia o con la misma creencia, ¿no? O sea, no es ni reforzada por Reforzada. creencia, ni confrontada con otra creencia, ni comparada con otra creencia, sino que es recibida con vacío, ¿no? Así como, fíjate. ¿Y cómo eso puede ser suficiente? Eso puede ser suficiente. Nada más, ya, gracias. Gracias, Marina. Rubí. Hola, hola Mara. Uy, Mara, el tema me encanta cómo abordas el tema de la creatividad con esa neutralidad, porque, porque a veces tendemos a hablar de creencias juzgándolas, de que tú la tomaste muy neutral y eso abre más posibilidades, me gusta mucho eso. Todo, y entonces como que uno se permite también entrar o reconocer esa creatividad. Cuando se habla de creatividad, no como el que la tiene allá, sino nos invitas a ver nuestra creatividad, eso me encanta. El tema de los pensamientos como eslabones, porque a veces con un solo pensamiento creamos esa creencia, pero a veces esos eslabones que, entonces podría ser lo contrario de lo que hemos escuchado de, por ejemplo, el eslabón perdido, pues que se pierdan estos eslabones para que se desvanezca esa creencia, también me gustó mucho y tenía dos preguntas. Bueno, otra cosa, el tema de, hace poco he estado profundizando mucho en el tema del Alzheimer y creo que ahí es un gran escenario para ver la creatividad, porque a veces lo vemos como algo malísimo, ¿no? El tema del Alzheimer y por muchas situaciones, obviamente, que están muy, muy presentes, pero si abordamos el Alzheimer de alguna manera un poco, desde este enfoque, podremos ver una creatividad muy pura allí, constante, y eso también podría ser una invitación para abordar esta afectación de alguna manera y podríamos ver hasta qué bendición puede ser el Alzheimer o cualquier situación que nos saque de ese condicionamiento, ¿no? Nos aborden esa creatividad pura. Te quería preguntar si, ya que te gustan las palabras, si tú ves alguna diferencia, más allá del concepto, sino desde tu vivencia, entre curiosidad y creatividad. ¿Ves una diferencia allí o cómo lo vives? creo que una te lleva a la otra. Es como revolvente, ¿no? O sea, como que cuando tienes curiosidad de algo o de entender al otro o de hasta desvanecer la creencia del otro o la tuya, estás abriendo un espacio creativo, ¿no? O sea, creo que una alimenta a la otra y es como revolvente. No hay creatividad sin curiosidad, porque al tener la curiosidad es cuando te empiezas a cuestionar lo que das por sentado. Y ahí es donde empieza todo, empieza la magia, ¿no? Porque si lo das por sentado, ya no hay curiosidad, porque ya estás claro que así es y se acabó. Cuando te lo cuestionas, empieza la curiosidad, empieza el juego. Nos Es van parte del juntitas juego. de la mano, sí, totalmente.
Y la otra, Mara, la tristeza, ¿o hay creatividad en la tristeza? Mm, qué bonita pregunta. Pues supongo que la tristeza nos está mostrando algo, ¿no? Me la voy a, me la voy a llevar. Y creo que justo estas preguntas, las preguntas que detonan la curiosidad y que no tienes esa respuesta, son las que te llevan a lugares que no habías visto. Gracias. Me gusta, Rubí. Luego ahí te contesto Ay, que por vi. favor, por favor, que estoy, no Gracias sé. por eso. Vale, exploramos. Gracias, Mara. Gracias. Gracias, Rubí. Karen. Yo otra vez. Ahorita que hablaban de la magia, es increíble la magia que existe en la relacionalidad de las personas, ¿no? En este caso que Ofe agradecia la magia de Marina y cómo una persona o un contexto o una comunidad te puede mostrar cosas que no estás viendo y estos puntos ciegos. Y aunado a eso, la magia, o sea, la podemos ver gracias a nosotros, a que podemos notarla, a que estamos en disposición de verla, así como la creatividad, ¿no? Estamos en disposición de invitar a nuestra vida o no si nos quedamos fijos en esa no magia, en esa no creatividad. Porque para mí creatividad es magia, ¿no? Es en este flujo constante de encontrar y no buscar. Y con la pregunta de Rubí me quedé igual, saboreándola, me encantó. Yo, así de bote pronto, digo, a manera de explorarla y también saborearla más, yo creo que sí existe creatividad en la tristeza, porque la tristeza luego te lleva a lugares desconocidos de tu sensación, de esa sensación, y, y empiezas a reflexionar alrededor de eso. La tristeza para mí es reflexión de algo desconocido para mí a veces. Y hay otras notas muy conocidas, que es simplemente la sensación de tristeza desconocida. Pero lo que conlleve esa tristeza de ese momento, en esa parte específica o en esa situación específica, me lleva a descubrir y a curiosear y a reflexionar dentro de ella. Entonces, creo que no para. La creatividad está presente todo el tiempo. Así lo veo. Gracias. Gracias. Lau. Gracias, Karen. Lau. Ay, qué rico, gracias Mara, lo he disfrutado muchísimo. Em, a mí me lleva mucho como todo lo que nos has traído hoy como reflexión y es cómo se nos olvida reconocernos como los creadores y nos empezamos a reconocer con lo que creamos. Y entonces lo creamos y lo hacemos nuestro, nos aferramos a él y así nos duela, no lo queremos soltar. Entonces me parece que nos traes una invitación como con mucha libertad y con mucha ligereza y mucho disfrute para la vida en el presente absoluto. Y es, ok, pues eso es lo que he creado y eso es lo que tengo, que quiero crear. Y nuevamente qué quiero crear y nuevamente qué quiero crear. Y de alguna manera como invitarme a sentir cómo me siento con lo que he creado y lo que tengo aquí y qué es lo que realmente quiero crear en este nuevo presente. No me tengo que quedar aferrada a las creaciones pasadas y si me gustan mucho las puedo ir refrescando y como volviéndolas más vivas,
o tengo la completa libertad de crear de nuevo. Y entonces, clarísimo, somos creadores y permanentemente estamos creando, nos demos cuenta o no, pero muchas veces somos como recreando lo que ya creamos y alimentándolo, sea que nos guste o no nos guste, pero se nos olvida esa posibilidad de la novedad, de la curiosidad de dar un paso afuera de lo conocido, que también está lleno de magia. O sea, no quiere decir que esto no, pero lo otro también. Y entonces podríamos estar perdiéndonos de cosas muy nuevas y muy frescas y muy libres, muy ligeras, de estar descubriendo y descubriendo permanentemente más cosas. Y entonces la identidad es aferrarse a lo que ya cree. Y entonces creo que esa invitación me queda a mí hoy y me parece muy linda, que lo repito muchas veces, me voy a identificar con la creación o como creador, pero en este momento lo veo así como, a ver, o sea, ¿cuántas veces me quedo y me quedo patinando en lo mismo de recreando la creación o viendo la posibilidad de crear algo nuevo? Somos la fábrica. Somos la fábrica, sí, que no se nos olvide que somos la fábrica, no el producto que sale de ella. No el producto, somos la fábrica y tenemos todos los herramientales para eso, crear lo que queramos. Lo que queramos. Qué rico. Gracias, Mara. Me encantó. Gracias, Lau. Gracias, Lau. Aquí tenemos en el WhatsApp, aquí, En el chat. eso, que nos dice Elizabeth. Frente a la pregunta de Ruby, diría que también en la tristeza hay creatividad, porque detrás de ella también hay creencias y pensamientos que la están generando, y son nuevas creencias y nuevos pensamientos los que nos sacan de la tristeza. Sin importar la circunstancia, la emoción o el sentimiento, estamos en el proceso de creación de nuestra experiencia de vida. Gracias. Y sí, ya con el simple hecho de cuestionarte si hay o no hay creatividad, pues hay creatividad. Porque ya estás cuestionándola y estás tratando de ver algo ahí, ¿no? Es un hecho. Y creo que lo interesante también de la creatividad o de ser creadores es que cada uno de nosotros, por nuestras experiencias, por nuestras creencias, por cómo vivimos la vida, vamos a ver diferente todo esto. Entonces mi manera creativa de ver la tristeza va a ser diferente a la de Rubí o a la de Elizabeth o a la de Karen o a la de cualquiera, porque al final esta autenticidad es lo que como cada uno de nosotros lo ve, ¿no? Y que va muy ligado a la creatividad y a la autenticidad de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Elizabeth. Yo te quería dar las gracias a ti, Mara, porque la verdad es que me ha resonado muchísimo lo que has comentado, porque yo toda mi vida he creído que no era creativa. Y bueno, luego cuando entré en los 3 principios me dijeron, sí, eres creativa, y empecé a fijarme a ver qué es lo que yo estaba viendo. Yo tenía la creatividad como la mayoría, ¿no? Tenemos la idea de que creatividad es el que escribe un libro, el que pinta un libro, o pinta un cuadro, o hace cosas de esas artísticas, ¿no? Pero cuando me empecé a dar cuenta que creatividad simplemente es crear algo nuevo, algo diferente, pues sí que empecé a ver la creatividad, pero poquito. Pero hoy me ha chocado mucho cuando has preguntado eso de, ¿entonces somos creativos o no? Y me he quedado así diciendo, soy súper creativa con las películas que yo me monto en mi ¡Qué cabeza bueno! todos los días. Soy la persona más creativa del mundo entero y no me había dado cuenta. Ya puedes escribir un libro, Charo, listo. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que todo el mundo dice, no, es que la creatividad está en si escribo un libro o pinto un cuadro. A ver, tú ahorita puedes escribir un libro o pintar un cuadro. Lo que pasa es que entre el juicio, si ese libro y ese cuadro son buenos, son creativos, van a ser un diferenciador o no, o ya cuando empiezas a comparar,
se acaba, pero de que ahorita puedes pintar un cuadro, lo puedes pintar, y de que ahorita puedes escribir un libro, lo puedes escribir, ¿no? El cómo se ha evaluado afuera ya es otro tema, y ese, pues, ya implica técnica y implica otras cosas, ¿no? Pero, como dices, ya con la cantidad de historias que te has armado, nos podrías escribir una serie de Netflix. ¿Listo? Gracias, Charo. A ti. ¿Alguno más quiere comentar algo? Marina. Marina. Es que así, tsunamis de 20. O sea, es inescapable la creatividad, es inescapable el proceso creativo, ¿no? O sea, no hay momento en el día en el que nos estemos creando. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Pero entonces, ante la pregunta de Ruby, ¿hay creatividad en la tristeza? ¿Así fue, Ruby, la pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Hay creatividad en la tristeza? Bueno, de entrada habría que ver que la tristeza es creatividad en sí misma, ¿no? O sea, ya es creación. Pero cuando hiciste esa pregunta, lo que me vino a la cabeza así fue una frase de Carrie Fisher que dice, agarra, o toma, como quieran, depende del país donde están, agarra tu corazón roto y conviértelo en arte. Entonces, toda creación vuelve a ser chispa, vuelve a ser detonante. No puedes crear en la alegría, desde la alegría lo que puedes crear desde la tristeza. Tiene un sabor único, especial, profundo, muy, muy reconocible y muy tabula rasa, ¿no? Nos obliga a encontrarnos en eso también. Yo tenía un maestro que decía que en el mundo de hoy somos expertos en identificarnos, o sea, en crear identidad y grupos de pertenencia desde la tragedia, ¿no? O sea, a mí me pasó el divorcio de mis papás, a ti te pasó el divorcio de tus papás, uy, sí nos... ¿No? O sea, ya. Es como te gusta el refresco de cola, pues a mí también, ya somos mejores amigos. Entonces, a ti te pasó esto, a mí me pasó esto, pero mucho es desde la tragedia. Ahora, también este cuate nos enseñaba la terrible competencia que hay alrededor de la tragedia, ¿no? Y basta sentarse en un desayuno de amigos o de amigas o en una borrachera de amigos o de amigas y, no, es que cuando yo era chiquito, en mi casa pasaba esto, y el próximo dice, eso no es nada, en mi casa pasaba eso, y 50 más, y el otro, no, en mi casa, y se van tornando hasta ridículas las historias que empiezas a escuchar, ¿no? Y a mí me hace mucho preguntarme por qué, por qué. ¿Por qué hay un estatus alrededor de la creación de tragedia? ¿Qué nos da? ¿Qué puntitos nos da socialmente la creación de tragedia? ¿Qué permisos nos da socialmente la creación de tragedia? Versus el juicio tremendo que hay contra la creación de alegría, ¿no? Porque no es muy decente ser muy feliz. No puedes andar por la vida siendo... Vas a generar envidias y vas a generar... No, entonces, bájale 3 rayitas. No le cuentes a nadie si te está yendo bien. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso de por qué creamos estatus alrededor de la tragedia y juicio alrededor de la alegría? Y digo, evidentemente ya me salí del tema, pero sigue siendo creación, ¿no? O sea, sigue siendo cómo estamos generando esta realidad a través de este proceso creativo. Y me creo víctima o ¿no? O sea, al final yo sufro más, entonces sí, al final es otra creencia, ¿no? Está cañón. Y la verdad es que ahorita lo que apuntas, y claro, o sea, en este caso, la creatividad es una herramienta en la tristeza para sacar algo que quizá no sale en palabras, quizá no, cada quien sabe por dónde sacarlo. Hay veces puede ser pintando, escribiendo, haciendo música,
bailando, o sea, todos esos son actos creativos que te pueden servir como para canalizar esta tristeza, ¿no? O sea, como un canal en donde te conectas contigo y logras sacarlo. Y que los demás se conecten contigo también. Claro. Y ya decides después si te quedas en esa identidad o nada más la usaste para hacerla a un lado. Que al final también es tu decisión, ¿no? Porque cada decisión que tomamos es un acto de creatividad. Sí, y retomando un poquito lo que dijo Lau, el identificarnos con la creación, no sé, el identificarnos con nuestras creencias termina siendo tan absurdo como identificarnos con nuestros sueños. Exactamente lo mismo. O sea, yo ayer soñé con, no sé, gusanos. Soy gusano. Aguas. Gracias, Marina. Mara, quiero- Ay, perdón, Jenny. Jenny. Quiero decir algo, pero un segundito, por favor. Jenny creando silencio. Bueno, te pregunto mientras, Mara, quería preguntarte, ¿tú cómo crees que las personas que no ven la creatividad en su vida, qué les falta para verla o qué podrían hacer, ¿no? Esas personas que te dicen, no, yo no soy creativa, ¿cómo les dirías No, tú para que pudieran verla? pues es que no les falta nada, lo que les falta es, les sobran barreras y les sobran creencias alrededor de que no lo son, pero no les falta nada, o sea, ahí está. Entonces es justo, pues, identificar todo lo que se están diciendo, ¿no? En creatividad hay un término que son las frases suicidas, ¿no? Que al final son estos pensamientos y estas barreras. Entonces, más que les falta es les sobran excusas, les sobran pensamientos, les sobran creencias, que es un poco a lo que apunto, ¿no? Porque la creatividad está, aunque no la veas. Gracias, Mara. De nada, Charo. ¿Alguien más Pues- quiere comentar algo? ¿O Jenny se ha ido? Ya Jenny. regresó. Ya, ya Jenny está ahí. Jenny está ahí. Ah, Jenny. ya, bueno, nada más. Que creo que la vida es tan maravillosa que crea tristeza y crea todas las emociones para nosotros para poder, ¿no? Hacer todo lo que decían de ese reconocimiento y pues bueno, nada más eso. Claro, excelente, sí, yo también. Sí. O somos tan maravillosos que nos creamos todas esas cosas. ¿No? Yo a veces veo que estas ideas o estas cosas son como un gran buffet, tenemos todo ahí y entonces decidimos, hoy qué voy a comer, ¿no? Pues hoy voy a comer esto, voy a comer, ¿cómo va a ser mi día dependiendo qué escojo de todas estas cantidad de ideas y de este buffet que está servido, ¿no? Y lo interesante es que cuando, como dice Lau, vas viendo esta creación y vas viviendo en esta creación, el buffet se te vuelve cada vez más rico y más variado y más diverso y es enorme porque todo está ahí, ¿no? Gracias, Jenny. Gracias, Jiménez, Jenny. no sé cómo te llamas. Jiménez. ¡Tete! Ah, Tete, vale. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. A muchos no los conozco, a muchos no las conozco, pero bueno, Pero a mí sí. Marina, varias por aquí, gracias. Un gusto estar con ustedes y entrar en todo esta espiral de reflexión y de darse uno cuenta. Yo soy muy nueva en esto de los 3 principios y al mismo tiempo, pues no tan nueva, ¿no? Porque tiene tiempo uno dándose cuenta de que no te das cuenta de lo que te tienes que dar cuenta. Entonces, bueno, pues gracias por la invitación, gracias por esas palabras y finalmente yo creo que también todo el tiempo estamos diseñando, ¿no? Nuestras experiencias, que eso significa crear y luego
te metes en el lenguaje y dices qué es creatividad y finalmente empiezas con adverbios, con adjetivos, con los verbos que son los que te llevan a la acción y el sustantivo que tú eres el creador y luego lo que creas y luego entra uno en la clase de gramática que reprobé siempre. Y entonces pasas de ser, de ser el producto a sufrir tu producción, a ser el director y siempre estar pasando finalmente en este viaje interno, ¿no? Porque creemos que vivimos la vida de afuera y como dice también una persona que admiro mucho, un maestro, pues todo es de acuerdo al escenario interior, ¿no? Los lentes que te pones para verte y eso te lleva a ver lo demás. Entonces, pues muy interesante la margarita que luego uno se deshoja. Y que, pues obviamente, como decía Marina, la tristeza, como no sé si la vieron, tengo una niña que se regocija con Pixar aún, entonces la de Intensamente, ahí hacen muy gráfico el papel de la tristeza, de esa emoción, y en lo personal también el coraje para mí, desde que traté de verlo como una emoción que me ayuda a dirigir una energía que siento, porque cuando siento coraje digo, ya basta, tengo una energía que me acciona, que al contrario de la energía esa de la tristeza que te lleva como a la introspección a decir, ay, qué momento, o sea, pero va pasando uno por todo esto y identificado, porque soy de mechita corta, que el coraje, en vez de verlo como un enemigo, cambié mi pensamiento y dije, claro, es un foco que me dice, aquí hay una energía que te va a llevar a la acción, ¿no? Entonces dejé de ver ese coraje como un enemigo y algo que debo decir, no, no lo debo de sentir, no lo debo de sentir. O la tristeza no la debo de sentir, al contrario, ¿no? El amigarte con ello y ver que detrás de eso, porque también me ha ayudado a entender que todo es o es magnetismo o es electricidad, ¿no? Como se manejan los propios pensamientos en el cerebro. Entonces, también al ser algo físico, pues me ha ayudado a entender que cómo funciona para poderlo desarmar como cualquier maquinita. Y en eso se me ha ido la vida porque, bueno, al final estás como que hay momentos en que me doy cuenta y hay momentos que vuelvo a la inconsciencia total, ¿no? Entonces, y otra vez me enredo y después estoy entre mis sentimientos y luego me olvido de identificar de dónde vienen esos sentimientos y así estoy como liga, voy y vengo. Pero bueno, pues gracias porque estos momentitos me ayudan a recordar que tengo que tomar más conciencia durante más tiempo. Gracias, Tete. Qué gusto verte por aquí. Y creo que el simple hecho de que te des cuenta que la rabia y que eres mecha corta y todo y estés curioseando ahí, ya vas a verlo desde la creatividad. Porque cuando empiezas a curiosear, ¿por qué? Ya, ahí estoy, mira, ¿no? Quiero ahorcar a tal persona, ¿por qué la quiero ahorcar? Y bueno, pues ya nada más es tu caminito para ver cómo vas creando esa experiencia, ¿no? 1000 maneras de matar a alguien, ¿no? Es cuando ves qué tan creativo. No, no es cierto, no, pero bueno. Gracias. Gracias, Tete. Elizabeth. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola. Quiero compartir digamos que, cómo ha sido de liberador y de ganador para mí, para las personas con las que tengo la oportunidad también de compartir este maravilloso entendimiento, esa partecita que parece tan simple, pero es tan grande, de notar y entender desde dónde estamos generando nuestra experiencia de vida. Ha sido muy ganador, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar dictando charlas en algunas empresas o en algunas organizaciones y es como un efecto wow en las personas cuando hago un ejercicio de creencias y les muestro cómo cada creencia lleva al acto y a la forma en la que ellos interactúan con sus compañeros, en las que desarrollan sus acciones o sus actividades contractuales.
y luego cómo el poder notar con qué otra creencia se puede reemplazar esa, los lleva a un sentir y a unas acciones totalmente distintas y ellos como que, wow. Entonces lo notábamos y yo les decía siempre, les digo, se reciben muchas capacitaciones sobre trabajo en equipo, servicio al cliente, sobre, bueno, un sinnúmero de, de temáticas, pero eso se queda como en estilo surfing por encima, ¿cierto? La persona tiene la teoría, pero solo el entender desde dónde estoy generando todo es como lo que realmente les permite a ellos poder aprovechar ese conocimiento que están teniendo desde lo teórico para ponerlo en práctica. Porque le dice, sí, usted tiene que tratar bien al cliente, pero si esa persona no sabe y no nota desde dónde está generando su experiencia, será muy fácil que trate a ese cliente o que maneje esa situación de pronto con un cliente retante o que pueda entender cuál es su papel o cuál es su proceso en la empresa. Y me pasaba, por ejemplo, también hace poquito me pasó una experiencia muy bonita con mi cuñado, que es un hombre súper estudioso, que lee muchos libros, que hace una cantidad de cosas y sobre todo lee muchos libros de crecimiento personal y una cantidad de cosas. Entonces él porque mi hermana se ha abierto mucho a notar a ver qué pasa con esto de los principios que yo he podido notar y entonces él a veces cuando ella decía algo, ya usted está con esos temas de esas bobadas de Elizabeth, siempre como que le decía o le increpaba a mi hermana en ese tema cuando la veía hablando algo parecido. Entonces él está metido como en muchos negocios, intentando concretar muchas cosas y no se le han dado, no se le han dado últimamente. Entonces un día, bueno, justo en diciembre, tuvo como unas situaciones muy retantes y un día rendido, puso 2 sillas en un árbol que está al frente de mi casa y me dijo, cuñada, hábleme, yo quiero ver qué es eso que usted ha visto, yo quiero entender por qué mis cosas no se dan. Entonces, claro, los llevo a notar cómo desde su creatividad, cómo desde su pensamiento, él está generando toda su experiencia y dice, wow, esto era lo que yo necesitaba para poder llegar a donde quiero y para poder hacer las cosas que quiero. Entonces ya todos los días quiere hablar conmigo desde los principios. Entonces, por qué comparto esto? Porque de verdad es algo muy bonito lo que nosotros hemos podido notar, este entendimiento que la vida nos ha podido permitir a nosotros conocer realmente, crea vidas absolutamente diferentes y una experiencia de vida con un sabor absolutamente diferente. Y yo les digo siempre a los que están a mi alrededor, ustedes me ven a mí como en un estado de paz y como que con ese sentido de resiliencia que se activó tanto y algunos se confunden y creen que es que tengo dinero, que es que me está yendo muy bien económicamente. Entonces les digo, no es eso, es que entendí cómo funciona la vida, es que entendí cómo sucede mi vida y cómo sucede todo. Era eso como lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Y sí, creo que muchos hemos tocado la vida desde ahí, cuando entendemos estos principios. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo quiero felicitarte, Mara. Ay, gracias, Marina. Espectacular primer webinar nos estás dando. No, muchas gracias, Marina. Me gusta que sea desde tu tema, me gusta ver el camino andado en tu presentación. Me emociona mucho empezar a tener nuevas voces que puedan sumar a la exploración de esto. Y Muchísimo. me encanta estar aquí, me encanta que ya me la creo. Ay. Y entonces ya estoy aquí porque ya me la creí, ¿no? Y desde ahí, pues, agárrense. Porque Pues porque sí, genial. pues porque sí. Muchas gracias. Felicidades, Mara, de verdad. Gracias a todos y gracias por este llamado. Yo quiero agregar algo, un poco, si me permites, Mara, ventanearte 2 milímetros. Ventanéame que... Uno, que no querías brillar.
Ajá. y no quieres brillar y que no eres una persona amorosa o cariñosa o cursi. Y me encanta que estés desintegrando todo eso también y verte así, brillar como con luz propia, creyéndotela, me encanta. Tal cual. Y al final es cuando empiezas a quitarte las creencias de tu identidad, que si lo logras ahí, en serio ya puedes crear lo que quieras, porque creo que las más arraigadas son lo que creemos que somos. Muchas gracias, Karen, A ti. Clau, Marina. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, me encantó. Felicitaciones, me pone muy feliz. A crear más. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, Mara. Un abrazo.